Buenas tardes, Dios los bendiga. Con el tema de hoy, Levítico 21. Vamos a estudiar, como cada jueves, seguir con el estudio secuencial de Levítico 21, ir viendo todo lo que Dios ha estado estableciendo desde el capítulo 18. Vimos todos los actos que Dios no permitía, los actos se le llaman actos de inmoralidad. Y luego vimos las leyes de la santidad en el capítulo 19. Y el capítulo 20 lo vimos la semana pasada, hablando acerca de las consecuencias de rechazar la santidad de Dios. Entonces vimos todos los actos de inmoralidad y luego estudiamos las consecuencias por rechazar la santidad de Dios con referente al sacerdocio, al pueblo de Israel y a los israelitas. Entonces hoy vamos a ver el capítulo 21 que se enfoca en la santidad de los sacerdotes, ¿sí? De los sacerdotes, y luego vamos a ver de los sumos sacerdotes y veamos nosotros, o sea, todo lo que se refiere a lo que Dios les está demandando a ellos, y que de una manera u otra, pues nosotros cada vez que estudiamos podemos aplicarlo y entender cosas que Dios habla a través en el Nuevo Testamento. Entonces aquí en Levítico capítulo 21 voy a leer ahorita el versículo 1 al versículo 6 y luego ya lo estudiamos, hablando, ¿verdad? Que ya nosotros hemos estado tratando de estudiar y ver esto que Dios nos habla a través de Pedro, que pues nosotros somos el real sacerdocio, ¿verdad? Y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entonces en el Antiguo Testamento había sacerdotes y había el sumo sacerdote, ¿verdad? También. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios demanda en cuestión del sacerdote primero. Vamos a leer el versículo 1 al 6 y luego me regreso para poder estudiar. Dice: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Versículo 2 dice así: dice, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará, versículo 4, como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. 5. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. 6. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Muy bien, hasta ahí vamos a regresarnos para tratar de hablar acerca de este punto, porque es muy importante para Dios con referente a los sacerdotes. Muy bien, entonces vamos a poner nuestra atención en estos 6 y luego ya seguimos adelante. Muy bien, entonces dijimos hace un momento que aquí se va a referir ya no más a los actos de inmoralidad o a la consecuencia de rechazar la santidad, sino se refiere ahora a lo que Dios demanda ahora sí al sacerdote. Sí, ya vimos a todos los israelitas, luego ya vimos las consecuencias de rechazar la santidad también. Y ahora vemos en el versículo 1, cuando Dios le habla a Moisés, dice: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Entonces, ya habíamos estudiado que ellos no podían acercarse cuando una persona moría. ¿Se acuerdan cuando Nadab y Abiú murieron? Dios les daba unas instrucciones a ellos. Entonces parece ser como que si Dios estuviera, podríamos decir, muy lejos del dolor, ¿sí? Pero es todo lo contrario. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere hablar al sacerdote. Muy bien, ahí en la pantalla tenemos el Levítico 21, versículo 1, ¿lo tenemos ahí? Levítico 21, versículo 1. Dice: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Muy bien, entonces ya Dios está diciéndoles: no pueden acercarse a un cadáver, no pueden contaminarse con eso, pero hay excepciones, y eso es lo que nosotros queremos ver. Fíjense las excepciones que hay.
en cuestión del sacerdocio, ¿sí? Voy a leer el versículo 2. Dice, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, en el versículo 3, me regreso al 2. Mas por su pariente cercano, la palabra pariente es una palabra hebrea, que es la palabra shed, que significa carne. Entonces, vamos a tratar de interpretarlo. Dice así, el sacerdote por nada puede, este es el enfoque, el servicio que está haciendo el sacerdote a Dios. Entonces el enfoque es, el sacerdote por nada puede interrumpir los sacrificios, ¿sí?, que él está haciendo, o todos los holocaustos. Entonces, al menos por estas cosas. Número 1, cuando muere su mamá, su papá, por su hijo, por su hermano. 3, o por su hermana virgen, a él cercana, o sea, que viva con él. Entonces, si se fijan, aquí falta algo, falta su esposa. Entonces, por eso quiero enfocarme en esta palabra, versículo 2, mas por su pariente cercano. Ahí la palabra pariente habla de la carne cercana, entonces ahí se refiere a la esposa. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Génesis? ¿Qué decía la palabra en Génesis? Dejará al hombre padre y madre, se unirá ¿a quién? A su mujer, y los dos eran una sola carne. Entonces, cuando aquí en el original dice que por su pariente, es la palabra carne, entonces aquí se refiere a su esposa, por su madre, su padre, su hijo, 4, su hermano, y lo dice por su hermana virgen, a él cercano. Entonces ahora tenemos un sacerdote, sí, que el enfoque es que no puede dejar de servir. Él está ofreciendo holocaustos, al menos que de estas causas, 6 o 7 causas, sucedan. Entonces, Dios le dice al sacerdote, mira, sacerdote, tú vas a administrar, vas a hacer mis servicios, pero si muere alguien de tu familia, ¿se acuerdan cuando murió Nadab y Abiú? Dijimos un momento, Dios le prohibió a Aarón hasta no llorar. Entonces parece ser, y dirán muchos, no, como que Dios está muy lejos de ese dolor. O sea, como que a Dios no le duele el dolor, ¿o qué? Entonces estamos malinterpretando, fíjense. Es como si hoy muere alguien, ¿sí?, de nuestra familia, y alguien te dirá, no, espérame, no llores, basándose en textos como lo que hemos estado estudiando. No llores, eres cristiano, ¿sí? O sea, ya está con Dios, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado eso. No es lo que Dios está diciendo. Fíjense, o sea, es todo lo contrario. Dios está diciendo, no puedes dejar de servir a Dios, al menos que no te puedes acercar a un muerto, no puedes ni siquiera visitarlo, no puedes tocarlo porque eres inmundo. ¿De acuerdo? Si alguien tocaba un cadáver, ¿qué pasaba con esa persona? Tenía que bañarse y hasta la noche se mantenía limpio. Entonces, en el caso del sacerdote, Dios le dice, mira, tú no puedes hacer eso, te vas a contaminar, pero si muere tu esposa, tu mamá, tu padre, tu hermano, tu hijo, ¿sí?, o una hermana muy cerquita de ti, te permito que dejes de servir. Imagínense hoy, ¿verdad?, que yo estoy predicando y de repente, ¿saben qué, hermanos? Pues, ahora que partió mi mamá, pues fue, no sé, el día 12, ¿verdad?, que fue el miércoles de madrugada del jueves, pero que hubiera querido el domingo, hermanos, hoy no voy a predicar. Todo, no, ¿dónde está el servicio? ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo tú tienes que servir, pastor? No se está refiriendo eso al Señor. Al contrario, le está diciendo, te es permitido, aplicándolo. ¿Por qué dice Pedro? Pedro dice que somos ¿qué? Sacerdotes. Somos real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos que enfocar en el antiguo para poder hoy tomar buenas decisiones en el orden de la iglesia. Porque cuando no estudiamos la palabra,
Yo siempre lo he estado, últimamente lo hemos estado viendo. Si nosotros no somos guiados por Dios, vamos a tomar muy malas decisiones, y a veces nos pasa. En nuestra naturaleza, en nuestra naturalidad, nuestra naturaleza, nosotros somos muy dados ahora con más de las doctrinas de humanismo. ¿Qué es humanismo? Lo humano no es lo malo, pero el humanismo sí. El humanismo es todo centrado en el hombre y no en Dios. Todo lo que tú puedes hacer para acercarte a Dios, eso es humanismo, ¿sí? Agregue lo otro que hemos visto del ascetismo, de la persona que busca la perfección, ¿sí? Abstenerse de tantas cosas por llegar a Dios. Ese es el ascetismo. Ahora está otro, el materialismo, el progresivo. Todo lo que termine en mismo está mal. Como dije, el humano no es malo, el humanismo sí. En lo material bíblico estamos bien, pero en el materialismo ya no. Es como el globalismo, ¿sí? Entonces, todo lo que termine en mismo en un sentido está en error. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Dios le está mandando un mensaje. Ustedes como sacerdotes, ¿sí? Ustedes como sacerdotes, ustedes pueden ministrar, pueden servir, pero las únicas causas para que ustedes paren sus servicios es que muera alguien muy cercano a ustedes. Ya les mencioné, ¿sí? Entonces, miren cómo aprendiendo esto que acabo de leer en Levítico, que muchos lo pueden sacar fuera de contexto, pero también de otra manera podemos caer en un legalismo dentro del contexto de hoy. Esto se escribió hace 3.500 años, pero podemos caer en un legalismo. ¿Qué es el legalismo? Ya lo hemos estudiado también. El extremo de ser un religioso sin tomar en cuenta la Biblia. Entonces, hemos dicho, las crisis, las enfermedades que pasemos, las tribulaciones, no derriban al cristiano. Lo que derriba al cristiano, ¿sí?, es la falta de capacidad de poder entender, o sea, la falta de capacidad doctrinal de poder entender lo que dice Dios con referente a eso. O sea, aquí estamos aprendiendo algo, ¿sí? No caer en un legalismo. Dios le está diciendo al sacerdote de israelita: tú puedes pagar tu servicio, ¿sí? Tú puedes ir a un funeral. Eso es lo que Dios le está diciendo. Bueno, voy a regresar. Tú no puedes ir a un funeral, ¿sí? Y no puedes estar ahí porque te vas a volver inmundo, te vas a contaminar. Solamente puedes dejar de servir que muera alguien muy cercano a ti. Muy bien, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, esto es muy importante porque podemos enfrentarnos a una situación, ¿verdad?, 3.500 años después, el día de hoy. Y de repente podemos pasar algo y alguien te dirá: eres hermano, tú primero ves la reunión, lo vas a funeral. Cuidado, ¿sí? O sea, no caer en eso, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando? O sea, no caer en un legalismo. Y Dios no lo está hablando aquí, porque podemos caer en una autorreligiosidad total, ¿sí? Y claro, a lo mejor un momento yo también pude pensar así. Y ahorita vamos a ver otros textos que mucho tiempo pues, nos pudieron haber causado conflicto, ¿sí? A leerlos, porque vamos a ir avanzando. Muy bien, versículo 13. ¿Lo tenemos ahí? Dice el versículo 13: o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. O sea, no está diciendo que si muere su hermana, que fue virgen, que siempre estuvo al cuidado del sacerdote, que ella estuvo en su casa, no significa que si ella muere, él no vaya porque se va a contaminar. Lo que está diciendo es, por ella se contaminará. O sea, por ella puede ir, pero no va a haber contaminación. ¿Por qué? Porque Dios lo está permitiendo. Ahorita vamos a ver las características del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote es diferente, es más estricto todavía. Entonces, ya vimos aquí, los hijos de Aarón, que son sacerdotes, ya murieron Don Nadab y Abiú, murieron por haber presentado fuego extraño, y que el problema es que ellos andaban alcoholizados y estaban presentando el fuego extraño. Entonces estaban haciendo algo del servicio de holocaustos a Dios en una circunstancia que ellos no deberían de hacerlo. Entonces, están tomando el nombre de Dios hermano. Entonces, fíjense cómo de una manera u otra Dios les está enseñando a ellos acerca del sacerdocio, para que nosotros podamos aprender que aunque eso ya no aplica, eso queda claro, ya no aplica para nosotros, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre.
Entonces, como eso ya no aplica porque no somos israelitas, de hecho el israelita ahorita que no tenga Jesucristo, que no esté caminando en la palabra del Mesías, va al infierno, ¿sí? Tienen promesas, ¿sí? Pero ellos tienen que venir delante del Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que nos da la salvación. Entonces, si fija cómo el sacerdote israelita, Dios le está poniendo esto que debe de hacer para que él no interrumpa su servicio por cualquier cosa. La única manera que él puede detener su servicio es que muera alguien muy cercano. Y ahí nos apunta algo, a nosotros. Entonces muchas veces nosotros podemos desanimarnos, podemos nosotros enfocarnos en algo más, y eso es lo que Dios quiere darles a entender a ellos. No pierdan el enfoque, ¿sí? Es Dios lo principal. Y a ustedes como sacerdotes, su servicio. ¿Cómo lo podemos aplicar hoy? La iglesia en Tesalónica, que era una iglesia que ellos se habían convertido al Dios vivo y verdadero, dice que ellos tenían esta característica: se habían convertido al Dios vivo y verdadero y servían al Señor de día y de noche y esperaban al Señor en la noche. Entonces, una característica de alguien que se ha convertido, de alguien que ha sido regenerado, es alguien que está ¿qué? Sirviendo a Dios. Es alguien que está involucrado en servir a Dios. Ahora es un creyente, sí, que está tratando de ser agradecido. Y la única manera de ser agradecido es manifestando exteriormente lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, ¿qué le está diciendo el sacerdote de Dios? Les dice: mira, ustedes son sacerdotes y ustedes por ningún motivo dejen de servir, al menos que muera alguien de su familia. Dejen el servicio, que yo no se lo voy a tomar en cuenta. Versículo 3 habla de una hermana virgen, pero que viva muy cerca en su casa. Versículo 4 dice: no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Entonces dije, para nosotros ya no aplica. O sea, nosotros podemos ir a un funeral, podemos orar por personas, sí, pero ya no aplica para nosotros. Pero en el caso de ellos es lo mismo. Y fíjese qué sucede en lo espiritual. En lo espiritual hay mucha gente de nuestra familia que no es cristiana, y en un sentido están muertos espiritualmente. ¿Se me explico? Como nosotros estamos muertos espiritualmente. Y muchas veces nos podemos sectarizar al decir: no convivas con esa hermana, no convivas con ese hermano, porque una cosa es que no nos hagamos a sus costumbres, que eso es peligroso, pero si se fijan cómo Dios le da mucha importancia a la familia tal que dice: bueno, tú trata, ¿sí?, sin contaminarte, por decir así decirlo, sino trata de ser luz, porque tú eres un sacerdote. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos habla de anunciar, o sea, nos habla de eso es lo que sea sacerdote. Vamos a poner una marca aquí y vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, si me acompañan, por favor. Primera de Pedro, para que lo tengamos ahí en la pantalla, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice: nosotros estamos hablando del sacerdocio israelita, pero nosotros ya no somos sacerdotes israelitas. Nosotros somos, fíjense cómo ahora en la iglesia, Pedro dice así. Voy a leerles primero el versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice así, 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio ¿qué? Santo, para ofrecer sacrificios espirituales. El sacerdote presentaba sacrificios, o sea, sacrificios, mataba los animales, los presentaba para parar la ira de Dios y la propiciación delante de Dios del israelita. Pero ahora la Biblia dice que nosotros tenemos un sacerdocio, ya no matamos animales, somos santos de la palabra agios, diferentes, apartados. Ese es el propósito de Dios. El sacerdote no puede ir como los demás israelitas a un funeral porque se va a contaminar, ¿sí? Él tiene que ser diferente. Entonces Dios le está mandando un mensaje: ustedes son sacerdotes, son diferentes a todos los israelitas. Ustedes, yo los llamé con un propósito especial. Fíjense, al israelita. Ahora, a nosotros somos, sin caer en el contexto que a veces se cae, ¿verdad? Nosotros no somos cualquier persona.
¿sí? Nosotros somos sacerdotes y debemos de presentar sacrificios. ¿Sacrificios de animales? No, sacrificios espirituales. Ahora, sin caer en el hecho de, mucha gente lo puede interpretar que me puedo ir de rodillas hasta la iglesia, no, sí, con este fe, ¿no? O sea, no habla de esos sacrificios, sino habla del sacrificio. El contexto de ella, hemos estudiado este tema, es ser agradecidos por lo que Dios hizo contigo. ¿Por qué estamos aquí ahorita con 5 grados de temperatura? ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos agradecidos con Dios. Dios ha hecho contigo tantas cosas y se nos llena la boca. Dios es bueno, Dios nos ha dado tanto. ¿Cómo lo vas a manifestar? Dices tú, yo quiero hacer algo para Él. Y lo que yo voy a hacer es, voy a aprender, tengo hambre de Él. No soy perfecto, ¿sí? De hecho, todos los israelitas que ellos no hicieran lo que Dios les decía, ellos no iban a vivir. Nosotros seguimos viviendo a pesar de nuestros errores, y en eso radica la gracia de Dios, que Él ya lo hizo. Y porque Él ya lo hizo y me perdonó, y ya hubo alguien que se presentó como un sacrificio vivo, santo, entonces ahora yo soy un sacerdote, y como tal, que Él ya lo hizo en la cruz, entonces Dios dice al Señor, tú debes de ser agradecido. Entonces digo, esa es la diferencia. Ellos, si no lo hacen, morían. Nosotros lo tenemos que hacer en agradecimiento porque Él ya lo hizo. Entonces, no es que Él ya lo hizo y yo ya no voy a hacer nada. No, Él ya lo hizo, yo tengo que hacer algo. Manifestar lo que Él hizo por mí. ¿Sí me voy explicando? Entonces dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, hay sacrificios que yo puedo hacer que entonces no son aceptables. Yo puedo hacer tantas cosas, pero yo no voy a engañar a Dios. Yo voy a hacer algo sabiendo que todo es para su nombre, que todo es para la gloria de Él. Eso es lo que Dios está diciendo a los israelitas en el sacerdocio, ¿sí? Les dice, miren, todo lo que ustedes hagan, todo va enfocado en Dios. Todo es en el nombre de Dios y todo está a los ojos de Dios. Ahora, si el versículo 9, 2:9, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para que qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote israelita? Anunciaba, ¿sí? Anunciaba él anunciaba, venía delante de Dios y él presentaba el holocausto, presentaba el animal y él anunciaba las virtudes de Dios. Entonces en ese momento era como el mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Vamos a ver Levítico, por favor. Entonces, esa es una de las características del sacerdote, que él tiene que presentar sacrificios. Y todos los sacrificios no habla de animales que tenemos que sacrificar, sino habla de agradecimiento delante de Dios. Que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos está delante de Dios y todo es por agradecimiento. Que aunque no me lo reconozcan en la tierra, hay alguien que me lo va a reconocer y ese es Dios. O sea, todo lo que el Hijo de Dios, todo aquel que ha sido redimido y haga para Dios en lo más mínimo lo que tú puedes hacer, todo va a ser probado delante de Dios y no necesitamos el reconocimiento humano, sino es Dios el que nos está reconociendo, dice el Señor. Yo soy el que veo ese sacrificio. Levítico capítulo 21, sí, porque nos podemos frustrar si alguien no nos reconoce, no, es que no me lo reconocen, es que no esto, no aquello, y nos podemos frustrar, ¿verdad? Estoy hablando no nomás del sacerdote, en este caso ahora sí que del pastor, sino, acordémonos, no nomás el pastor es un sacerdote, sino todos los cristianos que son sacerdotes, ¿sí? Entonces vamos a Levítico capítulo 21, versículo 5. Dice así, hablando precisamente de los que han muerto y del sacerdote que puede dejar de servir para ir a ese funeral. 5. No harán tonsura en su cabeza, ni reirán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Entonces aquí está hablando acerca de tatuajes, no se harán tonsuras, habla de peinados en su cabeza,
ni raigar la punta de su barba. La barba, ellos tenían unas costumbres, había costumbres paganas, es barba larga, y cuando iba creciendo la barba, se cortaban su barba y se la presentaban en esa cultura a los dioses paganos en señal de duelo y en señal de tristeza. Entonces, todos, y llegó un punto dado que la barba era tan importante en su vida, ¿sí?, que era más importante que su propia vida, ¿sí? Claro, no lo podemos llevar al día de hoy, aunque hay muchos que cuidan mucho su barba, ya está, ¿no? Que con los mejores barbas, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con ese entonces, ¿verdad? Entonces claro, sin caer tampoco ¿verdad? En la vanidad. Pero este sacerdote era una costumbre de duelo, o sea, de tristeza. Entonces, miren el mensaje que Dios les da. Tú no puedes hacer lo que los paganos están haciendo. Vamos a leer Levítico 19, versículo 28. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Sí? Si me sigue, por favor, mire, y ya lo habíamos visto en el versículo 28. Dice: no hagáis rasguños en vuestro cuerpo. O sea, se hacían tatuajes, ¿sí? Por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. O sea, se hacían una señal, se hacían un tatuaje, ¿sí? A veces nos preguntan: oiga, pastor, ¿es pecado hacer tatuajes o no hacer tatuajes? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a la gente, ¿sí? Pero tú le dices: mira, y empiezas tú a hablar con ellos. No, pero es que ya no aplica ahora. Tenemos que entender esto, ya no aplica para nosotros, ¿sí? Ya no aplica. Entonces, ¿me hago tatuajes? No estoy diciendo eso, o sea, nosotros tenemos que hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿qué está pasando? Ahorita vamos a avanzar un poquito más en eso, ¿verdad? Aunque ya lo vi en Levítico 19, aprovechando, pues lo podemos ver otra vez porque ahorita vamos a ver un versículo. ¿Qué pasa con estas personas? Ellos, cuando fallecía alguien, moría alguien, se marcaban su cuerpo en señal de duelo. O sea, márcame, ponme un tatuaje, ponme el nombre de mi pariente, ponme el nombre de mi esposa, ponme el nombre de... ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que vean que yo la amaba con todo mi corazón. Entonces Dios le dice al israelita: no hagas eso tú. Le dice al sacerdote: no te tatúes, no hagas eso. O sea, como Dios está en contra de la tristeza que ellos deben de demostrar, no, porque eso es lo que están haciendo los paganos. Se están tatuando, ¿sí? Están presentando su barba a los dioses, a tal grado que, ¿se acuerdan cuando Jesucristo murió? ¿Qué fue lo que le arrancaron? Y empezaron a arrancar su barba, le arrancaban su barba, ¿Por qué? Porque era una señal. Cortar la barba de alguien era denigrar a una persona, era humillarla delante de todos. Jeremías se cortaba su barba en señal de dolor y de duelo por el pecado de Israel, el profeta Jeremías. Entonces, fíjense lo que Dios le está diciendo: ¿tienes dolor? ¿Murió alguien? Versículo 4 dice: no hagas consuelo. Se te permite que vayas al funeral, puedes ir, pero te voy a decir algo. Dice: no hagas esas cosas. En otras palabras, no hagas lo que están haciendo los demás. No está diciéndole que no llore, no le está diciendo eso. O sea, Dios no está en contra del dolor que podemos sentir cuando muere un familiar, porque hay dolor. Cuando muere una esposa, cuando muere un ser amado, un hermano, una hermana, el padre, la mamá. Dice: dice el Señor: puedes ir y puedes llorar, pero no te tatúes, no te cortes la barba, no te pongas el peinado de chopito aquí nada más. O sea, te cortaban todo de aquí. ¿Cómo se le llama ahora a esos cortes que se aquí nada más? Moicano, así como los moicanos, ¿no? Pero tiene otros, ¿cómo se le llama? Aquí nada más le ponen la serie. ¿Cómo? El low. Ándale, eso así. Entonces, eso ahora hasta se usa ahora, pero ya no aplica, ¿va? Si estuvieran aquí con el corte, algunos dirían: entonces estoy pecando. No, ya no aplica, ¿sí? ¿Sí me explico? Ya no aplica para nosotros, pero dije, Dios es el mismo en su naturaleza. Entonces, es una señal, porque hay unos que están con el pelo largo, otros bien pelones, y otros bien canosos, otros se pintan el pelo. No, Dios va más allá, ¿sí? Dios va más allá. Vamos a ver esto. Levítico 21, versículo 5, dice: no te harás tonsura en su cabeza, ni raigará la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios. Ahí está la clave. ¿Qué dice? Santos serán a quién.
a su Dios. Dice que son santos a su Dios. Entonces, la palabra santo significa diferentes. Tienen que ser diferentes. ¿Significa? Le está hablando a quién? Al sacerdote de dónde? De Israel. ¿Cómo lo podemos aplicar al día de hoy? Dije, nosotros somos sacerdotes, del sacerdote. ¿Sí? ¿Todo me puedo poner en un tatuaje? Ni Juan 3:16, no sé, el nombre del pastor, el nombre de la iglesia, nada. De repente llega alguien aquí, no me puse, mire, ¿qué pasó? Pastor Ascensión, vida nueva. Y yo, no, hombre, excelente. Entonces, fíjense, no estoy diciendo que el tatuaje te va a ir al infierno. Eso es muy importante, tenemos que claro, ¿verdad? Sino lo que estoy diciendo, ahorita vamos a llegar al punto en que Dios les dice así: el sacerdote, sí, el sacerdote que Dios escoge no puede tener una deformación. Y nosotros vamos a decir, caray, ¿cómo? ¿Dios hace selección de personas? Vamos a ver, tenemos que explicarlo. Versículo 7, santos seréis a su Dios 6, y no profanarán el nombre de su Dios. Fíjense bien, cuando ellos vayan a un funeral y hagan duelo de esa manera, están profanando el nombre de su Dios. Todos los israelitas lo van a ver. ¿Cómo? Es sacerdote, mira, se trató. Es sacerdote, mira, se cortó el pelo muy cano. Mira, es sacerdote, mira cómo anda vestido. Es sacerdote, mira, si hizo este rasguño. Mira, es sacerdote, tenía barba, ya se la cortó. O sea, está presentando un duelo de una manera que no debe de presentar. Dios no está diciendo que no llore, va a llorar, ¿sí? Recordemos que Nadab y Abiú le dijo que no lloraran, es diferente. ¿Por qué? Porque Nadab y Abiú eran los hijos del sacerdote Aarón. Y como ellos borrachos hicieron sacrificios a Dios y Dios los mata, o sea, ahí no hubo un motivo de que Dios dijera, bueno, vamos a perdonar a los que presenten un holocausto. No, ahí los aniquiló inmediatamente. Le dice a Aarón, tú no llores, Aarón. ¿Por qué? Porque si Aarón llora, todo el pueblo de Israel lo va a ver. Y eso era una manifestación de como que si a Aarón no le agradó lo que Dios hizo con sus hijos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, fíjense cómo Dios es sabio. Y Dios conoce el corazón del hombre. Nosotros podemos ser engañados. No podemos ser engañados hasta de nosotros mismos. A tal grado que dice la palabra que Dios nos prueba y nos hace pasar por el desierto. Para saber, dice Dios a Israel, dice pasar por el desierto, te hice tener hambre, yo mismo te sustenté, te hice pasar por esto para saber lo que había en tu corazón. No que Dios no supiera lo que había en el corazón del hombre, sino es para que Israel se diera cuenta de lo que había en su corazón. Y eso sucede con nosotros. Cuando nosotros nos pasamos pruebas difíciles, es más, o una prueba tan sencilla, ¿sí? Es como ahorita como el frío. No, en el frío, no, pues no quiero aprender, no voy, no hacer. Entonces, ¿puede ser una prueba el frío? Sí. Puede ser una prueba el no tener economía para ir a la iglesia. Puede ser una prueba esto. Entonces, dice el Señor, mira, es para que te des cuenta de lo que hay en tu corazón. Entonces, en una prueba sale todo lo que realmente somos. Y no nomás en una prueba, sino también en la prosperidad. Hay gente, y eso puede ser una prueba, donde Dios puede probarnos en la prosperidad. Porque cuando tenemos dinero nos podemos volvernos insensibles y olvidarnos del dolor de los demás. Y mucha gente dice, no, hombre, él no era así, y ahora que tiene dinero, no, hombre, debe ser bien insensible. No es que el dinero haya sacado lo que había en su corazón, sino que esa persona siempre fue así. Pero ahora que tiene dinero, manifiesta lo que realmente es. ¿Sí me voy a explicar? Entonces Dios es sabio y Dios nos prueba. Y Dios nos puede quitar un trabajo. Y Dios te puede, si tienes un negocio, te puede bajar los clientes, te puede bajar el sueldo, te puede subir el sueldo, te puede mantener en humillación y en prueba. Y en esos momentos cuando nosotros tenemos que buscar a Dios y poderle a Dios sabiduría para entender el motivo de la crisis, el motivo de la prueba, el motivo por qué no me ayudan, el motivo por qué me siento como que sí solo, el momento de que puedo estar caer en una crisis emocional. Yo puedo entender, algo me está anunciando Dios, algo me quiere enseñar. Y parece ser que todos se olvidaron de ti en ese momento. ¿No sé si les ha pasado eso? Y parece tú que dices, oye, cuando más necesito a alguien, estoy solo, ¿no? Es el momento que Dios te quiere dejar ahí.
Es el momento que Dios te quiere dejar ahí para que podamos depender de Él. Y que nosotros no dependamos de lo que podamos hacer, de lo que tenemos, de lo que debemos de alguien que nos pueda ayudar con una llamada. No, en ese momento como que todo se vuelve tiniebla. Y ahí es donde Dios quiere llevar a Israel. Ahí es donde Dios quiere llevarnos a nosotros. Es donde Dios le está diciendo a los sacerdotes: ustedes son sacerdotes, son diferentes a todos. ¿Por qué? Porque dice: porque yo los he santificado. Versículo 6 dice, me quedé ahí: porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán ¿qué? Santos. ¿Qué significa esto? Una vez Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Ahora, dice Dios: ustedes, no les digo que no lloren, no les digo que ustedes pueden dejar de servir, pero no hagan eso que hacen los demás, porque ustedes están presentando el pan, dice aquí, el pan de su Dios. Cuando hablamos de pan, hablamos de algo que se come. ¿Se acuerdan cuando el sacerdote mataba los animales y presentaba la carne era para ellos y la grasa era para quién? Para Dios. O sea, en un sentido Dios comía de lo que el sacerdote recibía. Entonces Él está presentando el pan a Dios. Él está presentando la comida para Dios. Él está dando de comer a Dios. Dios come con ellos. En un sentido, ¿sí?, que Dios así lo ha manifestado, en lo que hemos estado estudiando. Dice: parte la comida y déjenme a mí la grasa, que yo comeré con ustedes. ¿Sí? Entonces Dios está comiendo con ellos y son ofrendas de paz y de comunión. Muy bien, ellos ya han sido liberados de Egipto, pero ahora ya tenemos que presentar ofrendas de comunión. Esa es una ofrenda que ellos tienen que tener hacia Dios para que ellos tengan paz con Dios. Yo ya soy cristiano. Sí, ya soy cristiano. ¿Qué tengo que venir delante de Él? Pues debo de venir y presentarme en sacrificio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora yo soy un sacerdote y tengo que hacer un sacrificio espiritual, y esa es mi comunión con Dios, mi relación con Dios, es lo que me hace a mí tener ahora paz con Dios. Imagínense un cristiano que no tenga relación con Dios, nunca va a tener paz. Puede haber sido redimida su mente, regenerada, perdón. ¿Sí? Su alma puede haber sido regenerada, pero no tiene paz. ¿Por qué? Porque está dejando de presentar una relación con Dios. Entonces, pues, si yo soy cristiano, yo ves todo afanado, todo turbado, todo preocupado, ¿sí?, siempre quejándose por todo. Sí, pero ¿qué pasó? Pues no, que es cristiano. ¿Sí? ¿Qué le falta? Relación. La relación con Dios. El venir delante de Dios y reconocer que sin Dios no es nada. Mira lo que dice ahora. Versículo 7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo ¿a quién? A su Dios. Entonces, dice: mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido. Está hablando de una mujer divorciada. Dice: el sacerdote no se debe casar con una mujer divorciada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no se debe casar con una mujer divorciada? Muy bien. Dios está cuidando, ni con una prostituta. Dios está cuidando la reputación ¿de quién? Del sacerdote. No está diciendo en sí o hablando mal de la persona. ¿Sí? Porque podemos que delante de Dios todos somos iguales y Él vino a redimirnos. Sino lo que está diciendo Dios es: tú como sacerdote no puedes hacer esto. Versículo 8. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy, yo Jehová os santifico. Entonces, se fija ahora, Él está hablando: mira, tú lo que tienes que hacer es ser diferente, porque tú eres santo para mí. Versículo 9 lo tenemos. Dice: la hija del sacerdote, si comenzara a fornicar, a su padre deshonra, y esto parece muy grave. ¿Qué van a pasar? ¿Qué van a hacer con ella? Dice: quemada será el fuego. Parece ser que es algo extremista. ¿Sí? Aquí las feministas dicen: oye, es algo tremendo. ¿Cómo puede ser
que hagan eso con una mujer en la Biblia. Dios está designando sus preceptos para el sacerdote que sirve en Israel. Y dice, si el sacerdote tiene una hija, ¿sí? Dice, tiene una hija, hija del sacerdote. ¿Y cómo es que comienza a fornicar? Bueno, esta hija se casa, tiene su marido, pero empieza ella a tomar la prostitución y empieza a fornicar, empieza a prostituirse. Entonces dice Dios, esa hija está manchando la reputación del sacerdote. Esa hija, quémela. Es algo tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué mensaje está dando Dios ahí? ¿Qué mensaje está dando Dios para Israel? Que el adulterio para Dios es algo que Dios abomina. El adulterio, el que tú tengas la esposa y la engañes, ¿sí? Entonces Dios está dando un mensaje a Israel, porque tal o temprano, más tardecito, Dios se va a divorciar de Israel. ¿Por qué creen? Por el adulterio de Israel. Cuando Dios está recibiendo toda la bendición de Dios, toda la bendición viene de Dios, y lo que hace Israel es darle gracias a los dioses paganos. Ya lo vimos en Éxodo. ¿Te acuerdas en Éxodo? Ellos tenían la bendición de Dios y presentaban todos los sacrificios a Moloch, presentaban sus hijos a Moloch, se los daban al dios Moloch, y luego venían al santuario y se limpiaban. Y luego entre semana presentaban sus hijos a Moloch y unos los sacrificaban, pero ellos iban al santuario para limpiarse. O sea, agarraban el santuario como para limpiarse, ¿sí? Y todos los días demás presentaban sus hijos al dios pagano. Muy bien, eso ya lo vimos también. Y la representación que tiene hoy para nosotros en el cuidado de nuestros hijos, la que, no, hermano, yo no presento a mi hijo a Moloch. De hecho, nunca lo voy a sacrificar a Moloch. Yo no libre, ¿cómo? Si es mi hijo y lo amo. Pero ¿qué tal a un celular? 24 horas casi. ¿Qué tal a algo por no cuidarlo? Y es lo que sucede hoy muchas veces, ¿verdad? Yo sé que fuimos a ver a mis nietos y estaban todos, ¿cómo están? ¿No? Casi no mueren, güey. Todo con el celular así. Dice, pues pero déjame sacar el mío para saludarlos. ¿Cómo están? ¿Sí? Es tremendo eso, ¿verdad? Y hasta uno, adultos, dicen, no puede ser, es increíble esto. Pero es lo mismo. Yo no puedo entregar a mi hijo a un Dios y que lo maten por amor de Dios. Eso es lo que están haciendo. Los están matando lentamente. Ya están chiquitillos, ya está, sí. Ahora con la tecnología que ha avanzado tanto, hay bebés que nomás le ponen la mano al celular y ahora ya los más saben lo que quiere el bebé, y el bebé tiene 5 meses. O sea, la tecnología está avanzando. ¿Qué va a pasar con ese bebé? Tiene 5 meses, le ponen la mano al celular. Cuando tenga 1 año, va a llorar. 1 año, no, va a llorar para que le den el iPhone, no sé, 18, 20. ¿Sí? No se lo entrego como Moloch, pero se lo estoy entregando al mundo. Desde los 2 o 3 años ya va a haber pornografía. Yo ministro a un montón de niños, ya de 10 años haciendo cosas con animales. Pero es que mire, ¿cómo aprendió, hermana? ¿Cómo aprendió? Pues nomás es que, pues no sale del cuarto, no sale, no ve nada. Ahí está. Sí, ahí está. En sus manos, Moloch. Entonces, Dios está dando un mensaje para el pueblo de Israel. ¿Y cómo lo podemos aplicar hoy? Vamos a ver entonces, versículo, ¿cuál nos quedamos? Versículo 10. Aquí termina el sacerdote, ¿sí? Vamos ahora a ver el sumo sacerdote. El sacerdote es uno, pero el sumo sacerdote, ese sumo sacerdote tiene otras instrucciones. Y el sumo sacerdote en este caso se refiere a Aarón, ¿sí? Vamos a ver. Versículo 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, o sea, se fue derramado con aceite, fue ungido, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará, que dice, sus vestidos, ni entrará donde hay alguna persona muerta, ni por su padre. Aquí se pone más difícil. Ni por su padre, ni por qué más, ni por su madre se contaminará. O sea, ¿sabes qué? Mira, es que murió mi mamá, ¿puedo ir? No puedes ir. Pero es que mira lo que dice aquí, dice, no puedes ir. Es más,
no puedes ni descubrir su cabeza, o sea, no se puede despeinar. O sea, eso significa no despeinar, porque ellos se despeinaban y todo en señal de duelo. Entonces dice, no te puedes despeinar ni vas a rasgar tus vestidos en señal de duelo. Caray, se puso más difícil. Bueno, pues de periodo nomás hay que ir tantito. Vamos al versículo 12. Dice, ni saldrás del santuario. O sea, no puede salir del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. O sea, se puso más difícil para el sumo sacerdote. ¿A qué apunta el sumo sacerdote? ¿Quién se acuerda? A Jesucristo. Nosotros somos el sacerdocio, pero Jesucristo es el sumo sacerdote. ¿A qué apunta eso? Apunta algo muy, muy importante, fíjense. No importa, ¿sí?, lo que pueda pasar, Jesucristo como sumo sacerdote, dice la palabra, Él intercede por nosotros de día y de noche. De día y de noche. No, pues está hablando el pastor por mí, no, el pastor no está hablando por ti, pero Él intercede por ti de día y de noche. De día y de noche. Él, por ninguna circunstancia, puede dejar de servir, porque Él es el intermediario, Él es el que está intercediendo entre Dios y el pueblo. Tremendo, ¿verdad? En eso podemos descansar. En eso es nuestra confianza. Yo soy hijo de Dios y estará hablando por mí. Hay alguien que está harto por ti y nunca deja de interceder ante el Padre. Se llama Jesucristo. ¿Cuánto un aplauso que Dios reina? Por los siglos de los siglos, esa es la gloria y la honra. Mire ahora lo que dice aquí: no tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Entonces hay muchos que dicen, en el contexto de hoy, no, el sacerdote no debe de casarse. ¿Sí? No sé dónde lo sacan, ¿va? Pero aquí dice, si nosotros somos sacerdotes, no tenemos por qué no tener mujer, al menos que tengan un don de continencia, o que no se dé el matrimonio, como Jesucristo habló en el Nuevo Testamento. Pero dice que tomará por esposa a una mujer virgen, hablando del sacerdote israelita. Entonces muchas feministas, otra vez volviendo al tema, dicen, oye, como que la mujer como que la desprecia, ¿no? Si lo leemos así nada más, ¿sí? Ustedes como mujeres que están aquí presentes, si ustedes escuchan esto y leen esto así nada más, imagínense, y ustedes dicen, no, parece ser como que esto es muy machista, ¿no? Como que el sacerdote israelita con una virgen, ¿no? O sea, como que parece ser que aquella mujer que ya no es virgen, como que es humillada, pierde valor, ¿sí? Yo recuerdo cuando era joven, las mamás decían, no, guárdate mi hija para el casamiento, porque mira, ¿sí? ¿Cuántos escuchamos alguna vez eso? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué mensaje está dando Dios aquí a nosotros, en este caso de la iglesia de Dios? O sea, el problema no es, fíjense, volviendo al mismo tema acerca de lo que estamos hablando de tatuajes en las uñas. Dice así, vamos a leer, 14, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. 15, ¿para que no qué? Para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Jehová habló a Moisés diciendo, dice, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Eso es lo que está diciendo en el versículo 15. Entonces, hasta aquí terminamos lo del sumo sacerdote. Entonces, no es que baje de categoría, sino está hablando de la mujer que en un momento dado cometió actos inmorales. ¿Qué va a pasar con la mujer que cometió actos de inmoralidad y el sacerdote se case con ella? ¿En qué se van a fijar todos? Se van a fijar en el acto de la inmoralidad de la mujer que se casó con el sacerdote. Fíjense, vamos a ver, quiero leer esto. Versículo 16. Habló Jehová a Moisés diciendo, ahora vamos a ver precisamente los impedimentos por el sacerdote. Vamos a ver esto. Dice, a Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. O sea, ninguna persona que tenga defecto
se puede poner como sumo sacerdote. Ahora bien, tenemos que explicar esto, porque imagínense una persona que tenga algún defecto, alguna deformación, dirá, oye, espérame, Dios me hizo así, ¿y por qué Dios me hace por un lado? ¿Sí? Yo soy hijo de Aarón, no mío, tengo una discapacidad, ¿por qué yo no puedo ofrecer un sacrificio? ¿Por qué no puedo ofrecer yo un holocausto? Vamos a ver esto, versículo 18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Fíjense bien, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, jorobado, enano. ¿Y por qué no? El enano puede poner un banquito, ¿no? Y pues, ya sea más grandecito y puede hacer eso. Pero no, enano no. Enano no. Que tenga una nube en el ojo, ¿cómo se le llama eso? Catarata, ¿no? Que tenga sarna, empeine o testículo mayugado. Oye, pero ¿eso qué tiene que ver? Versículo 21. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová, haya defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto haya defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Hasta aquí termina el capítulo 21 y queremos explicar esto. ¿Qué está pasando con este impedimento? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Y por qué Dios no deja que ninguna persona que tenga un defecto, sea que tenga algo en el ojo, que tenga enanismo, todos los defectos que vimos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está haciendo Dios acepción de personas? Entonces, bien, estudiando esto y estudiando muchas cosas acerca de los comentaristas, la mayor parte de los estudiosos de la Biblia dicen que el mensaje que Dios está mandando es este. Todo el pueblo de Israel, ¿sobre quién tiene el enfoque? ¿Sobre quién? Sobre el pueblo, sobre el sacerdote. Todo el pueblo de Israel está viendo el enfoque sobre el sacerdote. ¿Qué pasa si el sacerdote tuviera un defecto? ¿Sí? ¿Qué pasa si el sacerdote tuviera un defecto físico? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasa si yo la próxima semana vengo con una camisa de manga corta y luego le digo, levanten su mano y vamos a orar a Dios, y yo traigo un tatuaje aquí y dice Filipenses 4:13 o 2 Corintios 5:17? ¿Sí? ¿Qué pasaría con ustedes toda la hora de la predicación? Nos fijaríamos en eso. ¿Me pondrían atención a todo lo que yo estoy hablando? ¿Usted hermano, no se va a distraer con ese tatuaje para nada, ¿o sí? No, pero sí se pueden distraer. ¿Usted, hermano Jesús, pondrá atención? ¿O mirará dónde se lo pondría el tatuaje y a los fundadores y al mancontrán, no sé? Sí. Y luego otro dirá, ¿cuánto le cobraron? Otro dirá que es un tatuaje. Otros despistadamente me lo tomarán para ponérselo también. Una foto, me gustó ese tatuaje para ponerlo yo también en la espalda, no sé. ¿Se fija qué es lo que está mandando Dios este mensaje? Dios es sabio, ¿eh? Y aquí el problema, acordémonos, todos los israelitas no están regenerados. Entonces, en el corazón de ellos hay morbo, ¿sí? De hecho, hay sectas ahorita, creo que es una que se llama La Luz del Mundo, parece. Ellos dijeron, o sea, decirlo profundamente, aquí ningún pastor que tenga una discapacidad puede ser pastor, porque eso no está bien delante de Dios, no se refiere a eso. O sea, el problema no es la persona con defecto, el problema son los que están ahí, ¿sí? Que no están regenerados y que van a perder el enfoque de Dios, ¿sí? Y van a poner el enfoque en el defecto. Es por eso de los tatuajes. ¿Me pongo tatuaje o no me pongo tatuaje? No, mejor pregúntate, ¿voy a hacer una piedra de tropiezo para los demás? Imagínense yo con ese tatuaje en mi brazo.
¿sí? No me gusta que le piense cuatro veces, a lo mejor me pongo otro, no sé. Pero imagínense que yo haga eso. Los que ya están tratados dirán, ah, pues, Laira, pastor, ya somos de los míos, ya somos de acá, pinto. ¿Sí? Otros dirán, ah, esos tatuajes baratillos, yo traigo uno acá canero, uno de acá del penal. ¿Se fijan? ¿Cómo relacionaban antes a una persona, por ejemplo, en la actualidad antes que traía tatuajes? ¿Cómo la relacionaban? Por los 3 puntos en la. ¿Con qué? Los 3 puntos que te ponían en la cárcel. O sea, ¿cómo relacionas a una persona tatuada? ¿Con qué lo relacionas? Cuando le ves tatuajes. Pues antes se relacionaba con una persona del penal. Porque traían claves. ¿Por qué lo relacionabas a una persona que trajera tatuajes, por ejemplo? No, yo lo que sé que antes Sí. Se le relacionaba a una persona drogadicto. Exactamente. Se le relacionaba con una persona que estuvo en el penal, con una persona drogadicta. Hoy, antes, no te pongas un tatuaje porque quizás no te dejan, no vas a poder para un trabajo, ¿sí? En tu currículum laboral te va a afectar. Y parece ser que todo eso que está diciendo, eso lo dijo hace 3.500 años a los sacerdotes. En un sentido, hasta el día de hoy puede afectar. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que yo dije ahorita. Hay una iglesia muy famosa, no recuerdo el estado, pero ellos hasta contrataron a un pastor que fuera como el gusto de la gente. ¿Sí? Y como ese pastor, pues, llegó con su musculatura y tatuajes, pues muchos jóvenes se acercaron, entre ellos gente famosa como Justin Bieber, cosas así, ¿verdad? Porque se identificaban con el pastor. Entonces ya están buscando a un pastor conforme al gusto de la gente, no conforme al llamado de Dios. Vamos a poner Tito 1:5, por favor. Tienen que el mensaje de Dios va para Israel y para nosotros hoy. ¿Cómo lo relacionamos hoy en el Nuevo Testamento? Timoteo dice que el pastor debe de ser irreprensible. Y en Tito capítulo 1, vamos a buscarlo por favor. Tito 1, si no recuerdo el versículo que está en el Nuevo Testamento. Tito 1, ¿sí? ¿Lo tenemos ahí? Tito 1, vamos a ver el 7, por favor. Miren lo que dice el 7. Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible. ¿Qué pasa cuando hay gente que nos pregunta, ¿qué pasa con un pastor que cae en adulterio? ¿Puede seguir pastoreando, sí o no? Entonces, se van habiendo diferencias entre las respuestas de los mismos pastores, ¿verdad? Fíjense, ¿qué pasa con el sacerdote que tiene una discapacidad? ¿Puede servir, sí o no? Según lo que acabamos de leer. No. Bueno, si lo leímos rápido, déjenme volver a regresar. Puede servir, sí, pero no en presentar sacrificios al Señor. O sea, puede servir en lo que sea. Acuérdense, dice Levítico 21. Puede servir en otra área, pero no en un área visible. ¿Qué pasa con el pastor que está pastoreando y comete adulterio? ¿Puede pastorear sí o no, según la Escritura? Según la luz del Antiguo Testamento y a la luz del Nuevo Testamento. Miren lo que dice ahí. ¿Por qué es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible? ¿Qué pasa con el pastor que comete adulterio y se para predicar? ¿Qué van a estar pensando los demás? En el adulterio que cometió. Ni le van a poner atención. Otra vez volvemos a lo mismo, el morbo. ¿Qué pasa cuando hay un accidente? Se llena de gente así y uno hasta graban. Morbo. ¿Otra vez me estoy explicando? Fíjense cómo Dios, yo me quedo impactado cómo es Dios en cuidar el ministerio. En cuidar el ministerio ya no del pastor de Vita, sino de la esposa del pastor y de todos los congregantes. Porque muchos podemos decir, ¿cuál es el pastor que se cuide él o qué? No, somos cristianos. Cuando un cristiano se equivoca, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice? ¿Y eso que es cristiano? ¿Se fijan? No dicen, hombre, él se equivocó, qué bárbaro. No, ¿y eso qué es hermano? ¿Por qué dicen eso? Porque lo relacionan al cristianismo. ¿Qué hace Dios? Somos sacerdotes. Somos diferentes a los demás. Sea irreprensible. Ya no puedes pastorear.
pastor, caíste en adulterio. No puedes, ya engañaste a tu esposa. No puedes predicar la palabra de Dios. Caíste en adulterio. Los demás, y ¿sabe qué? Eso va a correr rápido por todo el mundo. ¿Sí? Como la noticia en Colombia, todo el mundo sabe que mataron a una familia de pastores. ¿Sí? Pues se corre porque somos personas públicas. Haces algo bueno, muchos no se van a dar cuenta, pero haces algo malo, va a correr la noticia, y más con las redes sociales. Mire, en los tiempos de estoy leyendo el Levítico no había redes sociales, pero el Señor es sabio. Y el Señor, 1500 años después, da ese texto con Tito, y ahorita después de ahí, 2000 años después, yo estoy compartiendo lo mismo. Entonces ya no aplica para mí, yo no soy israelita. Pero Dios es el mismo en su pensamiento. Dios es el mismo en su naturaleza. Dice, el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Fíjense todo lo que está diciendo. Tienen que, eso, yo no, la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios. Yo solamente estoy administrando lo que Dios me ha dado. Y si yo tengo que ser un buen administrador, yo tengo que ser ordenado, tengo que ser irreprensible, ¿sí? O sea, yo tengo que, a muchos no les va a gustar el orden, pero Dios es un Dios de ¿qué? De orden. El domingo dije, yo voy a estar predicando la palabra y las ovejas escuchan, pero los chivitos brincan, saltan porque no les gusta cuando tú les hablas la verdad. Y entonces dicen, no, ya no voy aquí. Y así andan, brincando de una iglesia y en otra. Pero la oveja se queda y dice, yo quiero esa palabra, yo quiero aprender. ¿Qué tengo que hacer yo como pastor? Predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos va a hacer sacar. No el pastor, sino la palabra de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado qué. Hermano, me tomo una cerveza, ¿es pecado o no es pecado? Y empezamos. Y el tatuaje, y esto. Entonces ya dije, ¿el tatuaje es pecado? ¿Aplica para nosotros o no aplica? O sea, ¿me voy al infierno por el tatuaje? No. Por supuesto que no, pero ¿en qué van a poner la gente el enfoque? En el tatuaje. Mira, y lo primero que te van a decir, como Dios dice, mira, y ese hermano ya está todo tatuado. O sea, estoy hablando de que ya sabes que vas caminando con Dios, de repente llegas con Pablo y dices, porque, o con Vida Nueva, o Pastor Choa, no sé, no. O a lo mejor no, Pastor William, así. Entonces dice, no he dado el vino, ¿me la tomo o no me la tomo? El problema no es eso, el problema es que te emborraches con lo que sea. ¿Cuánta gente se emborracha hasta con tepache? Con unas luces van a todos los días antes. Todos, y dale más tepache, sí, hermana, dale, vamos. Ya esta uno se quiere ir allá al centro y digo, no, pues me hagan de ir al centro. Cálmate. No, tepache, ¿te acuerdas yo? Ya son como 10 años. ¿Sí? No, pero no tomo cerveza, pero ¿qué tal con el tepache? Se ponen bien briados. Con la hierba, no es con olerla. No fumo, pero ahí está oliendo hasta que yo estoy mareado. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Versículo 8, ¿cómo dice? Sino esperador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cuál es el problema entonces? Dios no está haciendo acepción de personas. Dios está haciendo, y es sabio, dice, la gente es morbosa. Por eso el siervo ahora no debe ser irreprensible. ¿Por qué? Porque si comete adulterio, pues todos van a enfocarse en él. Cuando se sienten, van a estar pensando, ¿qué debería ese pastor a aquella mujer? Y van a estar pensando, si su esposa es más bonita, y los hijos, ya se va a perder. Y si hizo una película acá, ¿sí? Dije, me pongo el tatuaje, ¿sí? O caigo en adulterio, ¿sí? O tengo una discapacidad. No se refiere a la persona. O sea, hay gente que puede tener una discapacidad de pastorear, ¿sí? Pero en el sacerdocio israelita Dios les dice, ustedes no deben de tener eso. ¿Cómo lo aplica para el día de hoy? No aplica para mí ya eso. Aplica en cuestión de lo que acabo de leer, que yo debo de ser irreprensible. Porque hay cosas que pueden hacer caer a los demás. ¿Sí? ¿Sí me voy explicando? O sea, hay cosas que yo puedo hacer que van a manchar mi reputación. Cosas que se van a hablar de mí
que quizás tampoco yo lo hice, pero eso va a manchar mi reputación delante de los demás. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Que el pastor se cuide. Ahora, ya no más el pastor, sino también ¿quién? Los sacerdotes, los que están caminando con el Señor. Cómo hablamos, cómo nos comportamos delante de los demás, ¿sí? No ser groseros, pues ser honestos, ser genuinos en nuestro amor. Nos vamos a enfrentar a muchas cosas. Señor, ayúdame para poderme enfrentar cada día en las situaciones que yo tengo, en mi profesión, en mi trabajo, con mis compañeros, como esposo, como esposa, con mis hijos. Señor, ayúdame para seguir adelante. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, como dice Pedro, somos real sacerdocio y la persona, sobre todo la que ministra, debe de ser irreprensible. Entonces, la gente va a poner su mirada en la reputación de aquella persona. ¿Sí me explico? Si se emborrachó, si fue grosero, si faltó el respeto, si adulteró, mira, se puso un tatuaje, mira, si esto, mira aquello, bailó la cumbia, bailó esto, la sinagüense, se aventó el pasito prohibido. Entonces la gente empieza a ver la reputación del sacerdote. Entonces cuando vengan el domingo, sí, todo no, vimos al pastor en un video y ya mete un grupo colombiano, y eso que es de sana doctrina, y empiezan a hablar, sí, empiezan a hablar del pastor, y mira lo que dijo, y mira cómo esto, y mira, entonces ya se empiezan a hablar de la reputación del pastor, ¿se fijan? Entonces, hasta ahí terminamos, y pues que nosotros podamos aprender cada día, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a orar para darle gracias a Dios, y nos damos un momentito, oramos, y le damos gracias a aquellos que van a escuchar este mensaje para que podamos ver, ¿verdad? Otra cosa que Dios no está en contra de eso, sino de la gente que está ahí, que se va a dejar llevar por el morbo y por la reputación, ¿verdad?, de aquella persona. Entonces, el tatuaje, pregúntate si afecta al ministerio, si a todo lo que hagamos, si afecta a tu vida espiritual, para que la mente de aquellos no se desvíe a otra cosa. Entonces, todo lo que podamos nosotros tomar decisiones, pensar, la decisión que yo voy a tomar, que no desvíe los ojos o la atención de los demás, para que no se olviden de Dios, ¿verdad? Porque nos acordamos, Dios está llamando al israelita a que sea ¿qué? Santo, diferente. Miren, ¿sabe qué está diciéndoles Dios? Dios está diciéndoles, yo soy santo y ustedes son mis representantes, y todos estos israelitas no regenerados tienen que ver en ti al Dios santo. ¡Qué trabajo! ¡Qué tarea! Imagínense. Entonces, qué tremendo va cuando nosotros, ya no como pastor, porque como pastor yo puedo decir, hombre, tengo que cuidarme de todo. Va a ser imposible. Ahora, como hermano, como cristiano, poder decir, hijos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Guárdanos, Señor, de todo lo malo. Te damos a ti la gloria, Señor, y ayúdanos, Señor, para poner énfasis en lo que tú nos estás mandando, Señor, tener cuidado de llamar la atención de los demás en nuestra mala reputación, Señor. Ayúdanos, como dice el Levítico capítulo 21, que podamos aprender. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces,